Estamos ya en la Pascua de 2019, domingo 21 de abril de 2019, siendo las 23 horas. Felices Pascuas para los que creemos en las realidades espirituales, y para los que no, les recuerdo que la Pascua judía no era más que el paso de la esclavitud a la liberación, que es más o menos lo que buscamos también los argentinos del Movimiento Nacional Popular Democrático y Latinoamericanista, a través de en este caso, a través de las enseñanzas del General Perón, que cada día me producen mayor alegría poder compartir con ustedes, porque cada día las entiendo más como la mejor alternativa a este desastroso neoliberalismo que nos está destruyendo. Y vamos a seguir entonces, antes deseándoles a todas y a todos muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido país. Seguimos entonces en camino hacia el programa de la Escuela Superior Peronista en su tema 4, referido a la teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y vamos a ver hoy un tema que parecería elemental, pero lamentablemente considero que no lo hemos tenido en cuenta. Y por supuesto, compartir esto con ustedes me produce especial alegría, porque creo que es un elemento esencial que deberíamos tener en cuenta, y que como nosotros no lo tuvimos en cuenta, nuestro enemigo sí lo tuvo muy en cuenta, y lo sigue teniendo muy en cuenta, a pesar estos consejos que ya Perón y los primeros peronistas en 1954 nos recordaban, la técnica general para la transmisión de la doctrina peronista. Pero antes de todo eso vamos a recordar el lema esencial de esta materia que nos pusieron como lema los primeros peronistas, diciéndonos que nada ni nadie por encima de la patria, solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros y nosotras, todos y todas, unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla sobre todo. Entonces empezamos ya con la técnica general para la transmisión de la doctrina peronista. Con el presente capítulo iniciamos la consideración de los medios generales de que se vale la transmisión de la doctrina para inculcar la doctrina. La transmisión de la doctrina, o lo que llamaban los primeros peronistas, el adoctrinamiento para inculcar la doctrina. De paso, los hemos mencionado antes, reduciéndolos esquemáticamente a tres principales: el ejemplo, la palabra y las obras. Tres elementos esenciales para transmitir la doctrina según los primeros peronistas. Llamamos a estos medios generales, ya que los tres se emplean necesaria y permanentemente en cualquiera de las formas de la transmisión de la doctrina que llevamos estudiadas con anterioridad. Siempre hemos hablado del ejemplo, la necesidad del ejemplo, de la palabra y de las obras para transmitir nuestro proyecto político, nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, que nunca nos vamos a cansar de recordar, que es trabajar, trabajar y trabajar, como dice Cristina, por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Ellos reflejan la total actividad exterior del transmisor de la doctrina, o sea, el militante, y configuran la transmisión de la doctrina peronista. El ejemplo, la palabra y las obras. El ejemplo, la palabra y las obras.
Quien no predica con el ejemplo es un hipócrita y un mistificador. Así es, ni más ni menos. Quien no predica con el ejemplo, dicen los primeros peronistas, es un hipócrita y un mistificador. No predicar con la palabra implica despreciar el instrumento humano más simple para la transmisión de las ideas. Esto pareciera que lo hemos olvidado, ¿no? Y que los primeros peronistas nos recuerden estas cosas me ayuda a confirmarme en la necesidad y en la importancia de hacer lo que estoy haciendo, de compartir con ustedes estas ideas que nos ayudan a transmitir y a comprender la necesidad de la doctrina peronista. No predicar con la palabra implica despreciar el instrumento humano más simple para la transmisión de las ideas. Y pareciera que no lo hemos entendido todavía. Cuando las obras no dan forma concreta a lo que se vive y se piensa, el hombre queda solo en el campo de las concepciones teóricas y sin trascendencia para la vida. Cuando las obras no responden a las ideas, claro. En cambio, el ejercicio racional y adecuado de estos tres medios tiene una eficacia tal que no requiere ser ponderada. Una experiencia milenaria alecciona a los hombres y a las mujeres en esta materia. El ejemplo, las obras, el ejemplo, la palabra y las obras son una lección milenaria, nos recuerdan los primeros peronistas. Concepto y objeto de la transmisión de la doctrina peronista. Miren lo que nos dice el general. Necesitamos millones, no uno solo, millones de transmisores de nuestra doctrina y de nuestra acción para que al mismo tiempo que nosotros vayamos realizando, ellos vayan persuadiendo para obtener que cada argentino y cada argentina en este orden de cosas no realice lo que quiera, pero sí ponga toda su alma en las realizaciones cuando esté persuadido y convencido de que está realizando el bien de la patria. Está realizando el bien de la patria. Con estas palabras, Perón nos reitera que el concepto y el objeto de la transmisión de la doctrina, o sea, lo que el adoctrinamiento que llamaban los primeros peronistas, cualquiera sea el medio que se emplea, se confunde y entrelaza con el concepto y objeto mismo de la transmisión de la doctrina o adoctrinamiento. Predicar, transmitir la doctrina es pues inculcar la doctrina mediante la persuasión. Lo que los primeros peronistas llamaban predicar, o sea, transmitir la doctrina, es pues inculcar la doctrina mediante la persuasión. Es peronizar, como decía Evita, como decíamos en capítulos anteriores. No vamos pues a repetir conceptos ya extensamente tratados con antelación, pero nos interesa, para concretar más esos conceptos, referirlos a otros que se han utilizado como sinónimos de estos y que en realidad no tienen contenidos que les identifiquen adecuadamente. Y vamos a ver tres elementos de capital importancia y que lamentablemente considero yo que no los tenemos en cuenta en su debida importancia. Nos estamos refiriendo a los términos de difusión, información y propaganda, que son considerados como auxiliares y complementos de la transmisión de la doctrina. Auxiliares y complementos imprescindibles para la transmisión de cualquier idea, de cualquier doctrina, de cualquier causa, de cualquier ideal, porque si el hombre o la mujer no conoce nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, es imposible que
pueda compartir con nosotros su realización, ¿eh? Como decía Evita, el amor exige sacrificios, pero nadie se sacrifica por alguien al que no quiere, y nadie quiere algo que no, o a alguien que no conoce, ¿eh? Más elemental que eso, pareciera imposible, pero pareciera que no se entiende todavía. Por eso vamos a seguir insistiendo en la necesidad de recrear la Escuela Superior Peronista para compartir con todos y todas los militantes, con todo el conjunto del pueblo, estas ideas elementales de todo proyecto político. O sea que nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal debería tener difusión. Debería tener difusión, porque difundir es esparcir, sembrar, hacer llegar al ambiente una idea. Si no hay siembra, no hay cosecha. Si no hay siembra, no hay cosecha. Puede ser que muchas semillas no caigan en tierra fértil, pero si no hay semilla, no hay cosecha, ¿eh? No es pues la difusión una prédica completa, ni se identifica totalmente con la transmisión de la doctrina. Claro, hay que poner bien la semilla. Tan solo significa un primer paso de ella. La difusión es una parte. La transmisión de la doctrina es el todo, claro. El todo significa que la semilla de la difusión está bien sembrada, está en tierra firme y húmeda, de manera que pueda desarrollarse. Porque tan solo significa, la difusión es el primer paso. La difusión es una parte, la transmisión de la doctrina, o sea, el adoctrinamiento, como decían los primeros peronistas, es el todo. Esto se comprende claramente si se reflexiona que el paso previo a toda acción de inculcar un principio doctrinario o cualquier idea consiste en hacer conocer al interlocutor ese principio de una manera u otra, ¿eh? De una manera u otra. No es, por lo tanto, de importancia secundaria la difusión de la técnica de la transmisión de la doctrina. Por algo decía Perón que cada unidad básica sea un centro de difusión, por lo menos de difusión, de tirar la semilla, ¿eh? Por ahí cae en tierra fértil y crece el trigo, o crece un buen militante o un argentino de bien, que trabaje por su patria. Pero inmediatamente añadía, y de educación cívica para nuestro pueblo. Cada unidad básica sea un centro de difusión y de educación cívica para nuestro pueblo. De educación cívica para nuestro pueblo. Como queriendo hacer notar que la sola difusión no integra la verdadera transmisión de la doctrina peronista. Claro que es así, no alcanza solo con tirar, hacer volanteadas, poner carteles, hacer difusión solamente, ¿eh? No alcanza con difundir solamente, desde ya, pero es el elemento indispensable, la difusión, cosa que pareciera que no recordamos, ¿eh? Es que la difusión, por su misma esencia y definición, es más un acto del que difunde, es un acto nuestro, más que una aceptación por el que debe ser el receptor. Yo me imagino como tantas veces hemos estado en la calle repartiendo volantes. Una cosa es, o sea, la difusión por su esencia misma y por su definición, es más un acto del que difunde, del militante que está repartiendo el volante, a una persona que pasa por la calle, pero sin una aceptación por el que debe ser el receptor. Sin esa doble acción del que difunde y del que recibe la difusión, la tarea no es completa desde ya. La difusión es presentación de material doctrinario y supone un paso más para su aceptación. Claro.
En ese sentido tiene la difusión un matiz un tanto pasivo, claro. Entregamos un volante, es una actitud pasiva, activa en el sentido de una propuesta nuestra, pero si no tiene respuesta, estamos a mitad de camino, estamos a mitad de camino. Y pareciera que estas cosas no se tienen en cuenta. Los primeros peronistas nos lo recordaban ya en 1954. Sí, compañero Juan, conducir no es mandar, conducir es predicar y persuadir. Así es, Juan. Gracias a todos los que están compartiendo conmigo estos temas. Sin embargo, a veces adquiere un vigor extraordinario la difusión y se puede convertir en verdadero centro de atracción de corazones, claro que sí, cuando se hace con entusiasmo, fervor y peronismo. Así es, ni más ni menos. Recordemos que la voluntad del hombre es solicitada siempre por el bien conocido. Y la difusión presenta a la voluntad ese bien, claro. El bien nuestro es nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal que tiene por finalidad suprema lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ese bien lo tenemos que difundir primero a través de la difusión para presentársela a la voluntad del conjunto del pueblo argentino, de manera que aceptando ese bien lo podamos compartir y hacer juntos. En otras palabras, la difusión presenta a la voluntad objetivos, motivos de atracción o, para hablar en términos clásicos, causas finales que provocan el acto de la decisión. O sea, presentar lo que dice acá, objetivo. El objetivo nuestro, el objetivo es la finalidad. La finalidad suprema nuestra es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo y la grandeza. En otro orden de cosas, la difusión es esencial en todo régimen democrático, ni más ni menos. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, claro. Si tal es la esencia de la democracia, la difusión es la irrenunciable tarea de hacer conocer al pueblo la obra de sus gobernantes y la doctrina que lo sustenta. Elemental, compañeras y compañeros. De otra manera, el pueblo no conoce cómo cumple el gobierno su voluntad, ni puede expresar su aquiescencia o su desagrado frente a los actos de gobierno. Igual si queremos ganar una elección, tenemos que presentar de qué manera vamos a hacer la voluntad del pueblo. Afirmamos en consecuencia que desde este punto de vista suprimir la difusión es negar la esencia misma del sistema democrático. Compañeras y compañeros, siendo la difusión una etapa de la transmisión de la doctrina, los medios a emplearse serán los mismos. Una etapa de la difusión de la doctrina. Tan solo queremos recordar aquí una expresión de Perón que nunca debemos olvidar, compañeras y compañeros. Nuestra doctrina no obedece probablemente en su difusión tanto a los métodos técnicos por su conocimiento cuanto al método humano y vivido para la transmisión de las cuestiones pertenecientes al espíritu. Un día de Pascua, recordar, compañeras y compañeros, el sentido netamente espiritual de la doctrina peronista, cuanto al método humano y vivido para la transmisión de las cuestiones del espíritu. Acotamos esto no para negar la importancia de los métodos técnicos, sino para señalar una vez más su esterilidad si carecen del calor que les infunde una mística profunda y un corazón militante enamorado de su ideal. Si no hay mística para Perón, no existe nada.
Sin mística para Evita no hay posibilidad de revolución. Sin convencimiento no hay proyecto político. Y sin difusión de nuestro proyecto político nada es posible. Entiendo yo que es lo que nos están queriendo decir aquí los primeros peronistas. El justicialismo, nos recuerda el general, necesita apóstoles, y para ser apóstol hay que estar dispuesto a ser héroes, y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por un ideal, nos dice el general Perón en su permanente referencia a lo espiritual, en su permanente referencia a lo espiritual. El segundo paso, primero la difusión, segundo paso la información, compañeras y compañeros, psicología de la información. La información es todo un arte, nos recuerda el estratega más grande que ha tenido nuestra historia, el general don Juan Domingo Perón. La información es un arte. ¿Cómo captar? ¿Cómo descartar? Porque hay en la noticia, en el rumor, en todas esas cosas, una acción sobre el que ha de decidir. Y mire si en 2015 no ejercieron acción sobre el conjunto del pueblo, incluso para engañar nuestros enemigos, porque los que hoy nos gobiernan no son adversarios, sino enemigos que están destruyendo al Estado, al gobierno, a la patria, de todos los días de una manera alarmante. Cuando se habla de informar, se avanza un trecho más en el camino de la transmisión de la doctrina. Primero informar, primero la difusión, segundo informar, se avanza un trecho más y vamos a ver en qué consiste. Si la difusión siembra ideas, la información crea en los hombres un sentido y una interpretación de las mismas. Hace comprender las ideas, hace comprender las ideas, que es lo verdaderamente importante y a lo que Perón permanentemente recurre en conducción política, a la comprensión, que para él es hacer carne, hacer propia las ideas de nuestra doctrina, de manera que en el accionar nuestro nos salga como una segunda naturaleza, nos salga espontáneamente lo que debemos hacer. Que espontáneamente nos salga natural trabajar, trabajar y trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. El arte de la información, no de la difusión, sino de la información. Por ello, la información es un arte, porque implica una real y efectiva creación. Miren ustedes. Es el arte de captar y descartar lo que hay escondido y oculto en los hechos y en las ideas para transmitirlo al pueblo y crear en él una visión y una interpretación de los mismos que los mueva a actuar en un determinado sentido. ¿Verdad? Es lo que hacen los medios del enemigo todos los días sobre nuestro pueblo y nuestra gente o nuestra masa. Como bien, por ello afirma Perón que el hombre actúa con tanto acierto como bien informado esté. Y si nuestro pueblo no está bien informado por nosotros, seguramente va a hacer lo que le propone el enemigo. ¿Por qué? Porque no conoce lo nuestro. Es así de sencillo. Y lo dice Perón, el hombre y la mujer actúan con tanto acierto como bien informados esté. Y si los informan mal, actúan mal, como hicieron y reconocen ahora muchísimos que votaron a este gobierno desastroso que hoy tenemos. Como bien lo expresa el propio término, informar es dar forma al pensamiento del hombre. Lo que ahora se llama el sentido común. Dar forma al sentido común. Por lo tanto,
en el acto de informarse, el interlocutor interviene en una forma activa, emitiendo dentro de su propio ser las ideas que se le proponen o que él mismo se propone. Claro, pero si no le proponemos nosotros ideas, no. Miren qué sencillo es este razonamiento. Por lo tanto, en el acto de informarse, la información que deberíamos dar nosotros, en la información que deberíamos dar el interlocutor, el que está hablando con nosotros, el receptor de nuestra doctrina, interviene en una forma activa, emitiendo dentro de su propio ser las ideas que se le proponen, que le proponemos nosotros o que él mismo se propone. Elemental, elemental. La difusión le presenta ideas, claro. La información le infunde, le hace penetrar esas ideas. Por la información no solamente se ven los hechos y las ideas, ya que eso es objeto de la difusión. Por la información se captan esos hechos y se miden las consecuencias que ellos pueden acarrear. Se miden las consecuencias que esos hechos pueden acarrear. ¿Qué importancia que tiene esto? Importancia de la información. Ya nos damos cuenta de la importancia que tiene la información como integrante de la transmisión de la doctrina peronista. El transmisor de la doctrina, o sea, el militante, nosotros, necesitamos emplearla con reiterada presencia y con esmerada solicitud. El transmisor de la doctrina, repito, por su importancia, el militante, o sea, nosotros, el militante necesita emplearla con reiterada presencia y con esmerada solicitud. Por su principal acción al respecto será, pero su principal acción al respecto será concitar la voluntad del interlocutor para que reciba los hechos e ideas de tal manera que los haga suyos. En una palabra, lo induce a juzgar los hechos, no solo a informarlo o a través de la difusión, sino lo induce a juzgar los hechos, a juzgar las ideas que nosotros le transmitimos. Nunca debemos olvidar que para el éxito de la buena información se requiere la actividad subjetiva del interlocutor. Necesitamos respuesta a la difusión para que haya información, buena información. No, su falta nos dejaría solamente en el plano de la difusión, claro. Nos dejaría solamente en el plano de la difusión. Nos resta dejar constancia de que, pese a su importancia, la información no configura totalmente el concepto de la transmisión de la doctrina. Aún no se ha llegado a integrar el objeto de la transmisión de la doctrina. Falta todavía un paso. Llegar a lo más íntimo del hombre, sacudir todas sus vivencias superiores, dar un norte y un rumbo a su existencia, infundirle, en otras palabras, una música que lo lleve a vivir de acuerdo al ideal presentado y a morir, si es preciso, por ese ideal. Esto, para Perón y para los primeros peronistas, era transmitir nuestra doctrina o realizar el adoctrinamiento. Cuarto tema, la obligatoriedad de la información, compañeras y compañeros. No son locuras mías. La obligatoriedad de la información. Estas últimas características se involucran en el concepto de transmisión de la doctrina o adoctrinamiento. La difusión pide el concurso del interlocutor para que vea. La información lo induce a juzgar. La transmisión de la doctrina, o sea, el adoctrinamiento, exige todo el hombre y toda su existencia. Lo mueve a obrar, claro, a actuar de acuerdo a nuestras ideas, o sea, a trabajar, trabajar y trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Tenemos que dar a la masa esa posesión real de la doctrina, no para que la sepan, sino para que la comprendan
y la sientan. Eso es convertir a la masa en pueblo. Otro tema importante también, la propaganda, la difusión, la información y también la propaganda hoy tan de moda en el mundo moderno. En el año 1954 nos lo proponían los primeros peronistas. En su verdadero significado quiere decir presentar reiterada y vívidamente una verdad a los ojos del interlocutor de tal manera que se acostumbre a admitirla de una manera natural y espontánea. Es así nomás. Tiende la propaganda a conquistar la voluntad del interlocutor en una forma paulatina y casi inconsciente. Así es. Lo acostumbra a pensar en que las verdades que se le muestran deben ser aceptadas. En cierto modo, actúa a través de los sentidos del interlocutor sobre el subconsciente del mismo y le configura el hábito de cumplir con lo que se le propone. Entra primero por los ojos, por los sentidos. Luego aviva, excita la imaginación y la fantasía. De esta manera, favorece los hábitos e induce al hombre y a la mujer a actuar. La propaganda. Tiene, por lo tanto, la propaganda una gran importancia cuando se la emplea correctamente y con fines nobles, no mintiendo a nadie ni nada. Desgraciadamente no siempre será dirigido en ese sentido. Los caudillos políticos maestros en el arte de solicitar los instintos de las masas han sido los primeros en desvirtuar los objetivos de la propaganda. En su desprestigio han ocupado también un lugar de predominio los comerciantes que hacen de ella un medio para colocar sus productos en el mercado, engañando muchas veces a la gente. La propaganda moderna, generalmente dedicada al éxito materialista, no exalta ni propugna la verdad ni la justicia, ni los valores morales, sino que se dirige a las pasiones de los hombres y entre ellas en especial al interés y al egoísmo mediante el engaño más o menos habilidoso cuando no se recurre, como en la última elección, al odio permanente. Cosa que podríamos aseverar que el pueblo define la propaganda como el conjunto de medios que hacen conocer un producto para la venta. Claro. Conjunto de medios que hacen conocer un producto para la venta. La propaganda actual especula con una verdad con la que trata de tapar la verdad real. No estamos hablando de esa propaganda. Al transeúnte desaprensivo se le dice, esto es lo mejor del mundo, para usar el sofisma más conocido. El que va con su problema lo acepta sin reflexionar. Se lo dicen por 20 sistemas diversos, orales, escritos en forma directa o indirecta. Así sembraron el odio en el 2015, por diversos sistemas orales, escritos en forma directa e indirecta, y caló en mucha gente. Si ese transeúnte desaprensivo reflexionara, la propaganda sofística estaría destruida, porque el enemigo de tal falsedad es precisamente el discernimiento, compañeras y compañeros. La aceptación explicada y la realidad de los hechos nos obligan a prescindir a veces del uso de este término desprestigiado. A los que todavía emplean el vocablo le decimos, una propaganda no está en razón directa de los medios que se emplean, sino más bien en razón directa de la racionalidad con que se emplean esos métodos. Lo decía Perón en 1951. En tanto que nosotros aceptamos definitivamente la palabra categórica del general Perón. La única propaganda que nosotros deseamos es la honradez de la información. La única propaganda que nosotros deseamos es la honradez de la información, no lo que viene pasando en la República Argentina desde hace muchísimo tiempo.
Y vamos a ver ahora el segundo tema, que es las características de la transmisión de la doctrina peronista. La característica de la transmisión de la doctrina peronista. La función fundamental de cada uno de los hombres que se sienta adoctrinado y que tenga pasión por la transmisión de esa doctrina, por su prédica, está en tener la doctrina pura, en desarrollar la confianza y transmitirla con fidelidad, nos dice el general Perón el 25 de agosto de 1953, cuando yo cumplí 10 años. Las tres actividades que acabamos de analizar, la difusión, la información y la propaganda, se encuentran incluidas en el concepto de la verdadera transmisión de la doctrina. Se encuentran incluidas en el concepto de adoctrinamiento o transmisión de la doctrina. Esto se deduce tanto del estudio de las mismas como del objeto que se descubre en la transmisión de la doctrina peronista. Inculcar la doctrina para infundirla en la vida de los hombres y de las mujeres, para infundirla en la vida de los hombres y las mujeres. Cuando Perón habla de tener la doctrina pura, nos preconiza el conocimiento de la misma, y dicho conocimiento impone la difusión, tener la doctrina pura. Cuando expresa que hay que desarrollar la confianza, no está mostrando la necesidad de su análisis y penetración intelectual, y con ello nos recuerda la tarea de información. Nos está mostrando la necesidad, nos está mostrando la necesidad de su análisis y penetración intelectual, y con ello nos recuerda la tarea de información. Y al recordarnos que la doctrina debe ser transmitida con fidelidad, nos hace pensar en la honrada y correcta propaganda que forma el hábito de transmitir la doctrina. Es claro que todo se basamenta en la pasión por la prédica peronista, que empleando los medios que estudiamos se perfecciona por el ejercicio de la persuasión que el transmisor de la doctrina, con su ciencia y su arte, pone en práctica para dejar en el interlocutor una eficaz voluntad de vivir nuestra doctrina. Una eficaz voluntad de vivir nuestra doctrina. Hay que salir a predicar la doctrina, no enseñar, sino predicar, dice Perón. Transmitirla con gana, con entusiasmo, con mística. Quiere decir que hay que hacerla conocer, comprender y sentir. Eso es predicar. Es interesante que antes de cerrar estas disquisiciones deduzcamos las principales características de la transmisión de la doctrina peronista y que se desprenden de lo dicho anteriormente. La objetividad es la característica que hace oportuna y criteriosa la transmisión de la doctrina, o sea, el adoctrinamiento. La transmisión objetiva es aquella que se hace en un tiempo y lugar apto para ella y que tiene en cuenta las condiciones reales del ambiente donde actúa y las necesidades y requerimientos de dicho ambiente. La falta de objetividad hace la prédica inoperante, cuando no, y muchas veces ridícula. No se conduce lo mismo a los argentinos que a los suecos, los noruegos o a los lapones, nos dice Perón, en conducción política. Por otro lado, la veracidad. Es veraz la transmisión de la doctrina cuando manifiesta en los actos lo que realmente se piensa y se vive. Repito, es veraz la transmisión de la doctrina cuando manifiesta en los actos lo que realmente se piensa y se vive. El pueblo está ya acostumbrado a la verdad de Perón y no puede en manera alguna admitir el conocido sofisma de hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En cambio, Perón nos dice lo siguiente: yo prefiero sufrir el rubor de la verdad desnuda, pero no deformarla jamás. La verdad, o sea, la veracidad, la verdad es el más grande de los coeficientes que conduce al éxito. La verdad es la mejor de las armas que un hombre de bien puede esgrimir en su vida. La verdad es la mejor de las armas que un hombre de bien
puede esgrimir en su vida. Contra los sofismos y dictaduras de quienes paradójicamente se proclaman liberales, decimos la verdad, cosa que ellos nunca hacen, porque sus designios son inconfesables. Otra característica, la simplicidad. Por la simplicidad se entiende una clara y sencilla exposición. No hay asuntos complicados, hay mentalidades complicadas, nos dice Perón. Y cuando se quiere que el pueblo haga suya una doctrina cualquiera, que sea el medio a emplearse, deberá estar caracterizada por una elocuente claridad y sencillez. Esta característica de la transmisión de la doctrina peronista es tal vez la más difícil de desarrollar en el espíritu del transmisor de la doctrina, y solamente se alcanza cuando éste, o sea, el militante, imbuido de las virtudes populares, vive su vida con la sencillez y claridad de alma que caracteriza a los genuinos hombres del pueblo. La sencillez y la humildad que vamos a ver después. Cuarta característica que deberíamos tener, el fervor, que es amor, entusiasmo, bien entendido fanatismo por la causa predicada. Cuando el hombre realiza sus obras con amor, son siempre más grandes y son siempre más bellas, de la misma manera que siempre los hijos del amor son los más bellos, nos dice el general Perón. Por otra parte, nada tiene valor si no nos cuesta algo de nuestra sangre o de nuestra alma. Qué gran verdad, ¿no? Y el alma se pone en las obras cuando ellas se realizan con lo mejor que tenemos, o sea, con amor. Otra característica que deberíamos tener, organicidad y coherencia. Perón lo dice así. Perón lo dice de esta manera. Hay que organizar un sistema de transmisiones permanente y completo. Esto lo dice en Conducción Política. Hay que organizar un sistema de transmisiones permanente y completo para que las noticias, informaciones, disposiciones, directivas y órdenes lleguen oportunamente y a todas partes. La difusión, la información son extraordinarias y los medios son numerosos y permiten realizar el trabajo fácilmente. Pero es necesario irla dosificando para evitar la saturación y es necesario realizarla lentamente de acuerdo con la necesidad. Para que una propaganda sea efectiva es necesario su organicidad y coherencia. Lo inorgánico, o sea, lo desorganizado en esta materia, produce sensaciones parciales y lo que la propaganda busca es una sensación general. Con estas palabras, Perón nos está recalcando la importancia de la característica que estamos estudiando. En síntesis, podemos decir que involucra un empleo prudente y ordenado de los medios que la transmisión de la doctrina emplea para llenar su fin. Se debe trabajar organizadamente, cumpliendo todos los pasos que supone la organización, o sea, planificar, estructurar, conducir, ejecutar, controlar, coordinar y racionalizar. Pasos que veremos seguramente cuando estudiemos organización peronista. Y vamos a ver ahora el punto 3, o sea, los medios generales de la transmisión de la doctrina peronista. Nos resta tratar en concreto y en la práctica la forma de realizar la difusión, la información y la propaganda y la transmisión de la doctrina peronista. Perón lo dice así. La unidad básica es indudablemente la célula de todo nuestro movimiento. La misión que tienen las unidades básicas es la de ser predicadoras, la de ser predicadoras. Ellas son predicadoras de la doctrina peronista y la predican como se predican las doctrinas, con el ejemplo en primer término y con la palabra y la obra de ayuda a los hermanos en segundo término. En concreto, pues,
La transmisión de la doctrina y sus auxiliares, que son la difusión, la información y la propaganda, se realizan mediante el ejemplo, la palabra y las obras. Dedicaremos los capítulos subsiguientes al estudio en especial de estos tópicos de tanta trascendencia. El empleo adecuado de estos tres medios. Y por adecuado entendemos la aplicación de las condiciones características explicadas con anterioridad, nos conduce a cumplir integralmente con la transmisión de la doctrina peronista. Quien vive en función de ellas cumple con Perón, cumple con Evita, cumple con el pueblo y merece el calificativo de militante de la doctrina peronista. Y con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, damos por concluido nuestra presentación de hoy y en el próximo encuentro, o sea, mañana, vamos a ver el ejemplo peronista, las obras, la mística, el entusiasmo, las ganas que deberíamos poner en esta tarea tan extraordinaria que es trabajar, trabajar y trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Con la alegría de siempre de poder compartir con ustedes estas ideas que seguramente nunca han llegado a su conocimiento. No, me despido esta mañana, que vamos a seguir con la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Felices Pascuas para todos y para todas.